Vale, cuando quieras. Bueno. Pues, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Gracias por su presencia aquí. Es obvio, estamos reunidos en torno a una exposición que tiene un carácter excepcional y que es una gran exposición, lo cual me lleva a felicitar a María también y a su equipo por el hecho de haber montado una exposición de esta naturaleza, ¿no? La guía, un término que tiene una extraña fascinación y una sugestiva resonancia patética, fuerte, ¿no? Para la mente contemporánea, para todos nosotros, ¿no? Y este concepto que la lleva, que conduce todo el desarrollo de esa exposición, es el de melancolía, ¿no? El campo semántico de esta melancolía pues no ha hecho sino aumentar en los últimos tiempos, como ustedes mismos reconocerán, ¿no? De modo que la melancolía es un concepto ómnibus, diríamos, un concepto que sobre el cual caben perspectivas médicas, en primer lugar, psicologistas, antropológicas, sociológicas. Esto nos ha llevado a una suerte de, desde mi punto de vista, de inflación del significado de melancolía, ¿no? En el que corremos el riesgo de perdernos, ¿no? Menos mal que tienen estas guías de este desarrollo de este curso, que creo que fijará muy bien los límites de ese término, de ese afecto, ¿no? Yo me voy a atener estrictamente a un marco histórico, a un preciso marco histórico, para tratar de amarrar una ideación que es muy evanescente, se va de las manos en el momento en que uno quiera apresarlo, ¿no? En particular porque demasiadas palabras, demasiados sentimientos han ido al hilo de esta melancolía, ¿no? Y yo querría fijarla, ¿no? Mi voluntad esta tarde es fijar las imágenes, solamente hablaré de dos que están presentes en la exposición, más tarde las veremos, y amarrarlas a significaciones de orden estrictamente histórico, ¿no? De un orden extremadamente concreto y preciso, para tratar de evitar un poco la hemorragia de significación que una palabra como esa y un concepto como el de melancolía tiene, ¿no? En primer lugar, para que centremos la cuestión, yo hablo exclusivamente del ámbito español, ¿eh? Ciertamente se puede y se debe hablar de una melancolía española, de una incluso península melancólica, como en efecto figura en el catálogo, pero más que de melancolía o de fragmentos de melancolía, creo que es preciso restaurar el concepto de melancolías españolas, un concepto que desarrolló en su día Díaz Plaja, en un libro por otra parte no demasiado inteligente, pero allí centraba la cuestión en torno a esa idea de que no hay una melancolía, hay muchas melancolías y están referidas a diversas causas de triste consideración, si pensamos en este país y en el pasado imperio al que todavía por el momento llamamos España, y lo que él presenta en la historia, ¿no? ¿Cuáles han sido los yacimientos de esta melancolía española? ¿Cuáles han sido los yacimientos, es decir, los lugares donde esta melancolía con más pregnancia, con más fuerza, ¿no?, se ha articulado, ¿no? Pues uno de ellos está situado, sin ninguna duda, en el tiempo en el que la exposición lo coloca, el siglo de oro, la época imperial, ¿eh? Y hablaremos de eso, ¿no? El otro, si lo quieren saber, y desde el punto de vista no mío, sino de muchos analistas, el otro también está vinculado a ese sentimiento de poder que se desvanece, que es importante considerarlo, pues el otro estaría ubicado en el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX en España, época que, al decir de un historiador como Álvarez Junco, España se convierte en una especie de mater dolorosa, ¿no? Una figura extraña y extravagante que lamenta la pérdida de lo que algún día tuvo, ¿no? Nos podemos preguntar también cuáles son las causas de ese acendrado, de ese pregnante, de ese fuerte sentimiento de melancolía que inundaría lo español. ¿Dónde estaría? ¿Por qué? ¿Por qué España sería un lugar
donde esta pérdida, este sentimiento de pérdida, de duelo y todo eso que implica la melancolía sería un lugar muy preciso para ello. Pues yo creo que la primera de ellas, y siguiendo en este caso a Borges, a Jorge Luis Borges, estaría situado precisamente en una cuestión de lenguaje. Tradicionalmente, nuestra lengua y nuestros productores simbólicos literarios, los creadores, tradicionalmente, en los textos históricos más significados, han desarrollado los temas que están vinculados a la, llamémosle, ceniza vital, en fin, a los sentimientos de pérdida, a los sentimientos de duelo. Borges lo definió de una manera que no me puedo privar de definir, ¿no? Y de contarles, ¿no? Él escribe: torne en mi boca el verso castellano a decir lo que siempre está diciendo, a decir lo que siempre está diciendo. ¿Qué está diciendo el verso castellano siempre? Desde el latín de Séneca: el horrendo dictamen de que todo es del gusano. Torne a cantar la pálida ceniza, los fastos de la muerte y la victoria de esa reina retórica que pisa los estandartes de la vanagloria. Aquí está definida en el fondo de la trama ideológica de la lengua, y en la potencia de la lengua misma estaría definida una proclividad hacia el sentimiento de melancolía. Pero esto no nos basta, o no me va a bastar a mí esta tarde, ¿no? Sino que, referidos a un ámbito estrictamente político, histórico, con consecuencias en el carácter nacional y en la deriva de sus intelectuales, ¿qué otra justificación habría para esta melancolía española, digamos, específicamente española? Pues lo que se presenta en España como motivo de tristeza psicopolítica, insisto en esta palabra, es la imposibilidad misma y la desmesura de propósito que consiste en que una pequeña zona del mundo como es España, periférica finalmente y demasiado cerca de África, se promueva como un imperio, se promueva como capaz de situar su orden y su idiosincrasia en el norte de Europa y en toda Europa en realidad. Recuerde la Armada Invencible. El proyecto imperial es dominar Europa y dominar América, y eso, visto desde el punto de vista de una pequeña provincia del mundo como es España, demasiado cerca de África, insisto en esto, es demasiado, ¿no les parece? Y aquí hay una causa de melancolía, pero hay otra causa de esto, desde luego, antes de hablar de la segunda causa de melancolía específicamente psicopolítica hispana, hay que decir que esta primera ha creado ese complejo que se llama la saudade ibérica, que lo sentimos con los portugueses, y enseguida hay una segunda explicación a esta melancolía típicamente española, ¿no? Y tristeza y nostalgia, y está vinculada al hecho de que España, o Iberia si quieren, no se ha podido formalizar nunca como una nación moderna, unificada y constitucional, si lo piensan por un momento. De no haberlo, no han podido hacerlo, no pudo hacerlo en el pasado, y tal vez no lo puede alcanzar ahora mismo. Uno de los libros más melancólicos, para emplear de nuevo esta palabra, que cabe leer y que se produce en los mismos años en que vamos a ver las imágenes que he seleccionado, es el de un portugués del siglo de oro, español, que está con las tropas españolas, el gran Francisco Manuel de Melo. ¿Recuerdan su título? Se llama Historia de los movimientos, separación y guerra de Cataluña. Es de 1640 y es un libro premonitorio de ciertas cosas de España, ¿no? En algún sentido, ¿no? Pero esto último toca a la actualidad y de alguna manera, y yo no quisiera, tenemos por delante un gran desarrollo, un desarrollo ideológico extenso, y no quiero penetrar en esta idea que homologaría ciertos tiempos, ¿no? Y que vendría a explicar por qué España no puede ser esa nación que otras naciones vemos que se constituyen desde un respeto constitucional, desde una unidad, desde un sentimiento, etcétera, ¿no? Abandonemos lo idiosincrático español y pensemos en el espacio militar, que es del que quiero llegar a hablarles, ¿no? Que además está muy bien representado en esta exposición, no solo por los dos cuadros de los que voy a hablar dentro de un momento, ¿no? Sino también por las obras de Salvatore Rosa,
El dibujante que le gustaban mucho los soldados estropeados, como se decía entonces, ¿no? Soldados estropeados o rotos incluso, ¿no? Este es un ejemplo, no está en la exposición, ¿no? Y es que lo propio del imperio español, del siglo de oro, lo más sustantivo y significado de la vida de entonces, y mientras esta vida duró, fue la necesidad de mantenerse por las armas, de vivir en un estado de agotadora guerra permanente, que es en el que se vivió durante todo el siglo de oro, mantenida en realidad ¿contra quién? Pues en realidad contra todos, ¿no? Turcos, indígenas, americanos, por supuesto, araucos, etcétera, holandeses, ingleses, franceses, alemanes. Ello creo que nos determina a cometer una lectura que les propongo dos figuras, dos imágenes que son altamente significativas de este momento, y hacerlo desde el propio contexto de la situación militar, por aquello que les he dicho antes, de que no quiero navegar por el concepto, sino traerlo, en la medida en que yo pueda, traerlo a significaciones concretas de carácter histórico, ¿no? Ese contexto es la España entre los años 20 y 40 de 1600, y esos decenios son absolutamente definitivos y definidores. Son los años de Olivares, son los años en que ocurre todo lo que de alguna manera tenía que ocurrir en esa época, ¿no? Y por lo tanto son quicios epocales, son momentos fuertes por muchas razones. Foucault ya habla de que es en torno a 1640 cuando cambia la episteme, cuando se abandona el viejo modo de pensamiento, etcétera. Bueno, no entremos ahí, ¿no? Así que me apresuro, para estas décadas que corren entre los 20 y los 40, me voy a apresurar a decir que hay que desechar la idea de una decadencia militar española. No piensen en esto en modo alguno, ¿no? Según esa explicación que se difunde mucho, España estaría en esas épocas morbosamente poseída de un sentimiento de decadencia generalizada, una especie de desastre universal se hubiera programado sobre el Estado y sobre sus acciones. Hay mucho entusiasmo retórico en este afán de señalar la decadencia española, pero nada de eso, por lo menos en los planos estrictamente militares, ¿no? Nordlingen, que es una historia de 1634, lo demuestra. Es una victoria contra las armas suecas. Pensé que los suecos tenían a Gustavo Adolfo, que sabía un montón de estrategia y de táctica, y los tercios españoles todavía le derrotan en una batalla muy importante, ¿no? Pero está Valenciennes, está mil tomas de fortalezas y de sitios que indican que el poderío español es muy fuerte en esos momentos, ¿no? Ya que de soldados tratamos, los conceptos que les propongo ahora son los de la última historiografía sobre la situación del imperio, ¿no? Esta última historiografía prefiere hablar de un término que estaría relacionado ligeramente con el de melancolía, que es el de declinación. Esta palabra parece más adecuada, y todavía más adecuada me parece una palabra de origen inglés, resilience, que estaría vinculada a la resistencia, a la idea de resistencia. Y aquí me apresuro a decir que ya Ortega y Gasset había señalado como una característica del espíritu español la idea de lo que él llamaba el defensivismo hispano, la idea de que España es un país estatalmente y militarmente, sobre todo, puesto siempre a la defensiva, puesto siempre a la conservación. Las plazas fuertes de Melilla y de toda esta zona de África lo revelan clarísimamente aún hoy, ¿no? Son zonas de resistencia, de resilience, en donde los ejércitos se enclaustran y se quedan ahí inmovilizados. No hay interland, no hay comunicaciones como hacen los británicos con sus redes de la Commonwealth, etcétera. No hay nada más que un enclave militar poderoso y firme que resiste el tiempo, como resiste Filipinas, y como, bueno, conocemos mucho de esto. Pero es importante para nuestra historia porque esta resistencia, este defensivismo hispano, esta idea de que el mundo es enemigo y entonces hay que protegerse detrás de unas murallas y quedar a la espera de la defensa,
Esto conecta con el sentido sacrificial, resistente del mesianismo cristiano, ¿no? Es una operación que, luego lo veremos un poco más adelante, es una operación cristiana, de naturaleza cristiana. También el hombre que vive está en esa construcción, digamos, ¿no? De origen, ya digo, mesiánico y providencialista, ¿no? Y este mesianismo providencialista, mesiánico, resistente, es el que les animo a pensar que es el que está actuante en los dos cuadros que les propongo, ¿no? El de El hombre pequeño, de Hamen, de Van der Hamen, y en el anónimo napolitano, que yo, siguiendo a mi maestro Emilio Orozco, pues lo atribuyo a José Antolín. Él lo atribuyó a José Antolín. No sé cómo está la cuestión, ni es un asunto que en estos momentos sea para mí, ¿no? Antes de ofrecer una lectura concreta de estas dos imágenes, permítanme una prevención en orden a entender bien una exposición como esta y unas imágenes como estas, ¿no? Porque hay que pensar en lo que verdaderamente supone esta melancolía, ¿no? Y hay que saber, hay que desarrollar una cierta estrategia de defensa contra la melancolía. No se dejen engañar, no nos dejemos engañar por la melancolía, ¿no? La melancolía produce representaciones altamente eficaces, altamente persuasivas, altamente retóricas, ¿no? De modo que los sujetos, en una simple contemplación estética, nos sentimos muy impactados por estas imágenes, ¿no? Pero en último extremo debemos decir de las mismas que son extremadamente engañosas, ¿eh? Y voy a tratar de decirles en un segundo por qué creo que lo son, ¿no? La tristeza del mundo, la nihilificación, el sentido de la destrudo, la muerte, la suspensión libidinal, no es la última ratio de la vida para nadie, ¿eh? Por lo menos para los que estamos vivos todavía, ¿no? No es en modo alguno la fuerza mayor que conduce la vida psicológica y la vida creativa de los artistas. Es muy difícil que finalmente ellos entren en esta mentalidad, ¿no? Y menos, desde luego, no conducen para nada la vida psicopolítica de una comunidad imperial, ¿eh? Los americanos encuentran que en el fondo de todas sus ejecuciones, digamos, presidenciales o de otra orden, cedan a este impulso de deslivinización del mundo, de apartamiento del mundo. No, porque el imperio reclama las energías. Nosotros somos actuales y debemos sospechar de la melancolía y de toda la, digamos, el cortejo de expresiones que la rodean, ¿no? Debemos pensar de ella como Derrida nos ha enseñado, como antes Goethe lo había hecho, ¿no? Que no creemos en aquellos que destacan sistemáticamente la finitud y la vanidad del esfuerzo humano, y no confiamos del todo en los que solamente abundan en esa inanidad y falta de sustancia del mundo, ¿no? La sabiduría, decía Spinoza, el gran filósofo barroco, no es una meditación de la pérdida y la muerte, es una meditación de la vida, ¿no? O si se prefieren, ya que estamos en ello, ya que estamos en estas décadas, digámoslo con el gran Olivares, ¿no? Que era un hombre tentado siempre de entrar en melancolía. El hombre de los grandes designios es también el hombre que visualiza las pérdidas, es el primero que se da cuenta de, cuando está en su melancólico exilio de Toro, dice que él no tiene por útil la frecuente conmemoración desesperada del estado de cosas. Se está refiriendo al Estado, ¿no? La misma representación de la tristeza del mundo cae en una aporía, ¿no? Si bien lo piensan, en un sinsentido y hasta en un cierto engaño, en un nivel de engaño al que nos someten los artistas, ¿no? Hace falta una gran disposición de ánimo, hace falta una gran potencia de vida creativa para dar lugar a estas manifestaciones, ¿no? Que al fin son las de la falta de vida. Lo que el pintor representa es la falta de vida, la falta de algún elemento que induzca una tristeza, que induzca un sentimiento de deslivinización, ¿no? Para todo aquel que se sienta extremadamente afectado por las imágenes de una exposición como esta, que piensen en la potencia de vida que hace falta, de vida creativa que hace falta para construir el espacio, ¿no? Así que esta es la aporía, ¿no? De alguna manera, ¿no?
el contrasentido que hay en el juego de la melancolía y en la verbalización, y no digamos nada en la representación majestática, como pueden ser estos cuadros de la melancolía, ¿no? Podemos dudar de ellos y debemos dudar al objeto de poder vivir, ¿no? Yo les propondré ver en las dos imágenes que les propongo, les propondré ver algo más allá de la pura complacencia en la deformidad y en el absurdo de la vida, que es la existencia en el caso de este hombre pequeño, ¿no? En una primera dimensión podemos pensar, esto se ofrece para que pensemos en nuestra propia fragilidad y en la fragilidad de los demás también, y cómo eso se sustantiva, ¿no? Yo querría recabar para él, sobre todo para este cuadro, algo de lo que todavía se escucha en el himno del Ejército Español, si lo han oído alguna vez. Yo lo he oído poco, pero me he quedado con una estrofa que dice: la muerte no es el final. Y esto es importante sobre todo, no sé si para nosotros, ya no tanto para nosotros, y ya no nada incluso para nosotros, porque la escena de la trascendencia se ha desdibujado, pero para los hombres del 17 español, la era metafísica que decía Heidegger, pues obviamente esto era central, ¿no? La muerte no es el final. Por lo tanto, la representación de la destrucción de un cuerpo joven no está llegando a su final. Quizá les propondré que es el comienzo de otra vida, ¿no? Habrá que asegurar entonces de esta escena que algo es rescatado de la muerte, de la misma nada, de la nihilificación, y como en realidad se piensa en el ambiente católico de la época, la muerte con su tristeza momentánea, bien considerado, no hace más que abrir el camino a la alegría de la resurrección de los que han sido justos, en particular de los que han sido justos, y en estos casos de los que hablaré, del soldado justo, del soldado católico, por decirlo así, ¿no? Mi intento entonces es un poco jugar a contrapié de disolver la melancolía que flota en la exposición, y en esta sala de construirla hasta donde sea posible, si mis argumentos les convencen, a base de sobreponerle otros valores que estarían ocultos para nuestra mirada, que solamente ve ciertamente la destrucción, pero quizá no ve lo que haya detrás de este concepto, y esos valores vincularlos al espacio militar siglo-dorista, tal y como yo entiendo que se manifestaba en los diversos textos, en los tratados, en la gran cultura, digamos, y en la baja cultura, en los sermones, etcétera. Está todo lleno de esta idea de que el ejército español naturalmente sufre bajas infinitas y hay que legitimar esa baja, no se puede dejar sin una salida al espíritu humano, ¿no? Nosotros nos legitimamos en razón de nuestras obras y hemos abandonado un poco esta escena, pero en esa época había una super escena para esto, había otra trascendencia, ¿no? Bueno, voy a hablar de melancolías imperiales, ya lo han comprendido, y permítame que si de ello se trata, y antes de ampliar los cauces de la exposición, si eso es posible, lo hago con un retrato que los historiadores, lo traigo porque los historiadores han visto en él siempre una verdadera, un grave síntoma de la melancolía imperial, un gravísimo síntoma de la melancolía imperial, ¿no? Hasta, como dirían los hombres del 19, la pesadumbre del imperio, lo que pesa el imperio, ¿no? El imperio pesa, sobre todo cuando se está en la residence o cuando se está en la declinación, ¿no? Que es lo que les propongo, ¿no? Es el retrato del último rey de la dinastía, de Carlos II, con el toisón de oro, la insignia imperial, que era la insignia imperial por naturaleza. Esta es la que sostiene todo el programa imperial de Carlos V, de Felipe II, de Felipe III, de Felipe IV y de Carlos II, ¿no? Está realizado en el desaparecido Alcázar tenebrista también, según los testimonios, ¿no?, que tenemos, el Alcázar Austria madrileño, y está realizado por Carreño Miranda, que es el gran tenebrista español de alguna manera, ¿no? Luis Díez del Corral, que es un historiador de la época,
bueno, de la época no, de nuestra época prácticamente, escribió frente a este cuadro, es uno de los más que vieron aquí un detalle melancólico, ¿no?, de la situación imperial de España, con este Carlos II en sus últimos años, hacia los años 70, 80, supongo, manteniendo toda la estructura imperial, pero obviamente con unos ropajes y con unos medios que destacan digamos, la negrura de los tiempos, por alguna manera, ¿no? Y Luis Díaz del Corral, igual que otros muchos, escribió, pero con más acierto, porque escribía muy bien, escribe de este lienzo. Dice: se diría que el lienzo de rojizos y áureos colores, con los 1000 matices de una puesta de sol, es importante esto del sol, porque lo que había significado para la monarquía de Carlos V y luego de Felipe II, viene a ser un cuadro simbólico del destino de la monarquía austria española, ¿no? Pero estas son las fechas tardías del 70, del 80, a donde nuestro discurso no va a llegar, simplemente lo traía. Antes tenemos que hablar con más precisión de lo que hasta ahora he hecho, de esta figura de Van Hamen, ¿no?, donde de plano les propongo rechazar por una vez la burla y la tristeza que nos producen los fallos de la naturaleza, ¿no? Depende de cómo seamos, bueno, iba a decir nuestra catadura moral, pues podemos burlarnos o podemos sentirnos apenados porque la naturaleza produzca esto, que de alguna manera también lo produce en cada uno de nosotros, o lo producirá, ¿no? Hay más que ver a las gentes muy ancianas para ver que están muy cerca de poder ser burladas o de poder ser enfocadas como objeto de una gran tristeza humana, ¿no?, puesto que la vida se acaba, puesto que los fallos de la naturaleza son innumerables, etc. Yo les propongo rechazar la burla e incluso la tristeza que hay en los fallos de la naturaleza humana, pues esta en sí misma es energía de superación siempre, ¿no? Leámoslo, si les parece, como un cuadro de la superación. ¿De la superación de qué? Bueno, se hace necesario en este punto el venir a reconocer que muchas de las representaciones epocales de los cuerpos guerreros hispanos son muy singulares. Esto no es tampoco una rareza absoluta, sino que el cuerpo militar español, mucho más en los textos, fue siempre objeto de una suerte de ambigüedad, ¿no? Hay entonces una sobrecarga simbólica. Debemos leerlo no como testimonios puramente naturalistas, sino que hay una carga simbólica en ellos muy fuerte, ¿no? Hay una simbología en la que encarnan muchos soldados extraños y singulares, u hombres de violencia, como el propio Quijote lo es. Fíjense en el talante fisionómico de ese sujeto para ver que como hombre de violencia es un poco peculiar, ¿no?, por la edad, por todo, por la inadecuación. Tan grave es la altura en esa época, como una altura demasiada en un mundo de gente bastante baja, como un exceso de pequeñez, ¿no?, que es lo que le pasa, ¿no? Los cuadros son muy numerosos, pero les traigo el inevitable de la monja alférez, ¿no? Le traigo también el de Juan de Austria. Este era un gigante, se llama Juan de Austria. Hay que matizar también con él, con Juan de Austria, y con ese nombre, esta idea de que estos son para las burlas nada más. Desde mi punto de vista son manifestaciones hiperbólicas de la casa que los mantiene. Y en ese sentido, entonces, por eso tiene ese llamado Juan de Austria, no simplemente por una irrisión, sino porque es de la casa de Austria, es propiedad de la casa de Austria y expresa valores hiperbólicos, ¿no?, de él, ¿no? Es preciso entonces volver al punto en que desde finales del siglo XVI se extiende una dudosa imagen ambigua, compleja del soldado militar español. Hay que partir de ahí, ¿no? Estos soldados que vemos, uno muerto, el otro un hombre demasiado pequeño para su ejercicio militar, no es ninguna rareza después de todo. Se ha extendido un sentimiento de rareza que ya digo que es mucho más abundante en los textos que se ofrecen en la propia España y en los textos y los grabados que nos ofrece el mundo centroeuropeo, que inmediatamente captaron que los soldados españoles son muy particulares, han sido siempre muy particulares, como enseguida trataré de demostrar, ¿no?
más allá de las intenciones libelistas y degradatorias que tenían los centroeuropeos, que trataron a toda costa de reírse de los soldados españoles que les estaban haciendo mucho daño en sus ciudadelas del norte, existe un problema. Es verdad que existe un problema organizativo, una disfunción logística en la milicia encargada de preservar el imperio hispano, ¿no? Hay algo que no funciona bien en el soldado español, en toda la extensión de sus posesiones, ¿no? Ahora y siempre los anglosajones, en particular, han pretendido burlarse de estos hombres de violencia españoles, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo nada más, ¿no? Pero le estaba tratando de contar que son los propios analistas del siglo XVI los que ven que pasa algo con el soldado español, ¿no? Hay un gran texto excepcional de un tal Marcos Isaba que escribe un volumen hacia finales del siglo XVI, escribe Cuerpo enfermo de la milicia española. Ahí es donde está la clave de que el cuerpo está enfermo, no sostiene bien un imperio, no sostiene bien una dimensión violenta como el propio Quijote no lo hacía, ¿no? Este es un texto, yo diría, no arbitrista como a veces se le considera, sino más bien arbitriste, ¿no? Es un texto que da por impensable la situación de las armas españolas en ese momento, ¿no? Constata su decadencia y constata que este ejército necesita de unas grandes prestaciones, una nueva lógica militar, necesita una logística, necesita una navegación, y no tiene nada de esto, o tiene muy poco de esto, ¿no? Y de ahí la imagen de danza, la imagen de cuerpo enfermo de la milicia española, ¿no? Pero es la hora de empezar entonces a revelar el mensaje simbólico, digamos, ¿no? La lección que estas dos imágenes podrían, y empezamos por ese cuerpo muy inadecuado, tenemos que decirlo, parece un cuerpo verdaderamente inadecuado para los rigores y trabajos de Marte. Y se trata del retrato que Van Helmont pintó en los primeros decenios del XVII y que hoy se encuentra en el Museo del Prado, como saben. No sabemos si corresponde a un hombre de la Casa de Olivares o acaso del Marqués de Leganés, que también podría ser, con el que también se le relaciona, pero no dudamos en cualquier caso de este hombre pequeño. Es una hipérbole de la casa aristocrática que lo sustenta y le da carta de naturaleza, ¿no? Aquí la imagen es violenta y profundamente, como les gustaba a los retóricos de la época, profundamente osimórica, en el sentido que revela dos cosas que están en contradicción, que están en una franca y abierta contradicción, ¿no? En ella se produce la tensión dialéctica que anima también el retrato utópico del Quijote, si ustedes lo piensan, ¿no? La determinación espiritual del hombre de armas triunfa por encima de sus condiciones corpóreas. Esto es así. En efecto, la determinación, iba a decir una palabra que no debe ser muy utilizada, pero la virilidad está por encima de las determinaciones que el cuerpo pueda sostener o pueda tener, ¿no? Y esa determinación triunfa por encima de toda determinación corporal, ¿eh? Es decir, que el hombre que desarrolla una dimensión, esto es lo que vemos en el Quijote también, que puede parecer una obra de burlas, pero finalmente lo que anima ese brazo enteco de un hombre mayor es algo muy, muy fuerte y muy poderoso. Es una potencia lo que él lo desarrolla, y por lo tanto la burla, solamente los idiotas pueden burlarse de eso. Los demás debemos pensar que si tuviéramos un ápice de esa determinación podíamos llegar a donde quisiéramos, porque no es el cuerpo el que determina nuestro destino, no es el cuerpo, no son las determinaciones de otro orden las que están determinando nuestro destino, sino nuestra voluntad, la fuerza de la voluntad, la fuerza de la capacidad, ¿no? Bien, este hombre, por encima de su inadecuada conformación corporal, de sus aditamentos anticuados incluso, anticuados para enfrentarse a las tecnologías nórdicas. En ese momento Carlos Gustavo Adolfo ha cambiado ya, ha dejado atrás la espada es un símbolo nada más para llevar en las paradas militares, y ha dotado sus tropas de armas de fuego. En España jamás un noble, un aristócrata
un pequeño hombre jamás se presentará con armas de disparo y armas de fuego, ¿no? Porque el arma de fuego, como decía el Quijote, como ustedes se pueden leer en el Quijote, decía, es un arma de tal naturaleza que un cobarde lleno de miedo puede matar a un tipo que está a 200 metros sin arriesgarse lo más mínimo, mientras que la espada necesita un acercamiento al cuerpo del otro, al cuerpo que se desea, o herir, ¿no? Entonces este cuadro habría que relacionarlo. Este es otro caballero de la triste figura, ¿eh? De otra manera y con otra singularidad, ¿no? Algo en él excede el destino, el fatum de un organismo, porque los organismos la verdad es que condicionan, ¿no? Que se ve obligado a cargar con una dimensión para la que no está preparado, que es la dimensión de la violencia, la dimensión de las armas, ¿no? Es la disposición heroica, finalmente, la que te hace encargarte de eso, la que hacía y de la que estaba teorizado en la época, que esa era la que animaba por dentro la ejecución de los hombres, una disposición heroica, ¿no? Ciertas representaciones marcarán esta puja o sobrepuja que el valor lanza por encima de las tachas y de las deficiencias personales. ¿Qué importan esas deficiencias? Tal sucede, por ejemplo, en una comedia bélica de la época, de Andrés de Claramonte, donde esta vez es un negro, y les recuerdo que los negros en la época, las personas de color en la época, no estaban conceptualizadas para ningún ejercicio de violencia. Se pensaba que no sabían y estaban desechados para el valor de la guerra. Sin embargo, en la comedia bélica resulta que hay un negro que es más valiente y más esforzado que los propios nobles que acuden a la batalla, ¿no? De una nobleza cobarde. Entonces se recibe por parte de los ideólogos de la época, recibe esa idea de que hasta un negro, si está poseído de una virtud heroica, va a comportarse como un verdadero héroe, y no importa cómo sea su. Entonces les sugiero que deshagan ese rasgo grotesco, burlón, que podría ser bufonesco, atrabiliario, en este caso de este retrato, ¿no? Esa es una lectura demasiado inmediata, demasiado brutal, demasiado física, diría, ¿no? Su nobleza y su afianzamiento viril requieren otra cosa, requiere que reparemos en el animus guerrero y masculino, que no depende del cuerpo, no dependía del cuerpo, sino que es, como he explicado antes, una determinación espiritual, es una voluntad. El anónimo caballero, que es de lo que tenemos que hablar, es un emblema hispano de cierta bravura, siempre contenida en cuerpos inadecuados, porque aunque haya la tasa de crecimiento nos haya igualado ahora a los países de otros sitios, en el pasado fuimos un pueblo pequeño, y esto lo recogen muy bien los textos de la época, ¿no? El propio Antonio de Guevara decía, los españoles pequeños de cuerpo, aunque no de ánimos, decía, ¿no? Tienen ánimo para las empresas de orden imperial, ¿no? Al ver esta representación en la profundidad de la Sala del Prado, y ahora mismo aquí, no podemos sino recordar a otros hombres pequeños de la época, hombres muy pequeños, como este, que sin embargo desarrollaron papeles trascendentales en la cultura militar. Traigo por acaso al gran, siempre les antecedo este calificativo, bueno, en este caso es gran porque es un soldado y es un escritor, y a mí me parece que eso es muy loable, ¿no? Diego Duque de Estrada, en los comentarios del desengañado de sí mismo, este era un hombre pequeño, continuamente batiéndose en Flandes con personas, me imagino que de desmesurada estatura, ¿no? Y dice de sí mismo, decía de sí mismo, mi talle es pequeño, decía, pero a algunos les ha parecido gigante con la espada en la mano. Tiene una larga historia de desafíos, de muertes, de enfrentamientos, ¿no? Un emblema de Covarrubias de la misma época, he procurado elegir contextos literarios, lo expresa claramente a propósito de la historia de David y Goliat, ¿no? Es una historia ejemplar de esto, cómo los pequeños, pueden enfrentarse a los grandes, ¿no? Dice Covarrubias, que es una autoridad para nosotros, los filólogos, puesto que es el autor del diccionario y por lo tanto define el mundo. Él define el mundo desde el diccionario, da un estado de mundo hacia 1611, y esto lo tenemos que seguir con, digamos, este hombre sabe de lo que está hablando, ¿no? Dice Covarrubias, no está el valor, esfuerzo y valentía en ser grande de cuerpo.
Claro que no. Y espantoso el fanfarrón soldado, ¿no? Pues se cría en chico cuerpo un corazón brioso. Aquí los términos que se le pueden adecuar a las imágenes. La firmeza guerrera se independiza de todo cuerpo, en realidad lo trasciende, dando a entender que lo anima, ¿no? Hay una voluntad de poder, en realidad, de determinación. Es la vieja determinación que dio muchas novelas de literatura caballeresca. Los caballeros determinados se les llamaba a los... en el fondo, el Quijote es un caballero determinado por su voluntad, forzado a una empresa para la que obviamente no tiene las condiciones ni físicas ni temporales para ella, pero forzado por la fuerza de sus ánimos que le guía el brazo guerrero, ¿no? Y no depende de la musculación de ese brazo, que en el caso del Quijote era mínima, podemos suponer que era mínima, ni de la extensión técnica que tenga. Él tampoco tiene armas de fuego, algo que le pueda suplementar, ¿no? Se trata de un concepto que se puso de moda después en toda Europa, después del trabajo que el duque de Alba hizo en Amberes, ¿no? A partir de ahí, los soldados, el ejército español, se sabe que el ejército español está poseído por el furor, por la furia, ¿no? Y esta es una condición heroica que secuencialmente va a aparecer en los textos y que les sugiero que la tengan en cuenta, ¿no? Porque esa furia pues ha sido también una marca, ¿no? Que ha ido segmentadamente connotando la historia del ejército español, ¿no? Dice el propio Covarrubias: hoy se usan las temibles armas de fuego, y dice él mismo en uno de sus emblemas, pero la cólera del hombre, no hay nada que se pueda comparar a la cólera del hombre, ¿no? Ya pueden inventar muchas artillerías, muchas cosas. Cuando un hombre entra en cólera, y se estaba refiriendo estaba refiriéndose a los soldados españoles, y aquí tendría que abrir una coletilla, pero no la abro, ustedes lo comprenderán por qué no lo hago. El ejército español está en una situación en los años 20-30 de mediada situación tecnológica con respecto a los suecos, con respecto a en todos los sentidos, en el arte de escuadronear y muchas cosas que son necesarias para que un ejército evolucione según la nueva lógica militar que se expande desde 1620, ¿no? Entonces los legitimadores de los soldados españoles lo que van a hacer es continuamente discurrir imágenes de soldados que sin prótesis tecnológicas son capaces hombres que sin prótesis tecnológicas son capaces de enfrentarse con eso que en la época se preciaba mucho, que es el valor físico, ¿eh? Aunque sea un valor que en nuestra época no tiene ninguna relevancia, al contrario, está mal connotado. Sin embargo, en el 17 ese valor físico es la prueba, es evidente que todo el mundo lo desea para sí y se hacen grandes elogios. En ese terreno hay que pensar en Sansón con su quijada, ¿no? Porque otro legitimador de la época y teórico dice: suele el furor dar armas y osadía a la persona que lo necesita, y aquel a quien dotó la valentía de corazón brioso y alma osada. ¿No? Es un texto en el que dicen: no hace falta que tengas una gran prótesis militar, ¿no? Basta con que hayas sido injuriado y que tu cólera y tu furor te lleve a vengarte, ¿no? Es lo que Maquiavelo, que también es otro gran teórico de este valor físico de los soldados, le llama el ardire, ¿no? Y es algo sobre lo que Ortega y Gasset ya reflexionó, ¿no? Con la precisión retórica que nos tiene acostumbrados el maestro, ¿no? Cuando decía, y entiéndanlo, eran épocas en donde de verdad la violencia, incluso en el sentido más negativo, se puso en funcionamiento. Dijo en un momento dado de su obra, escribe: somos en la historia un estallido de voluntad ciega, difusa, brutal. El tema entonces es la energía, el valor físico, la voluntad de imperio y mando, y eso está conectado también con una cosa que fue muy importante en la época a nivel simbólico, ¿no? Están retransmitiendo un partido, ¿no? No. Bueno, brevemente paso por este paso, porque es preciso para entenderlo. Es el tema de los silenos de Alcibiades, que tuvo una gran circulación en la época. La idea es meliora latent, lo mejor está oculto siempre, lo mejor no se visualiza. Los silenos de Alcibiades era un capitán
era un hombre de la milicia, tenía dos imágenes grotescas y feísimas, pero se abrían y dejaban ver un interior lleno de fuerza, lleno de belleza, ¿no? Lleno de ardor, ¿no? Digamos, ¿no? Este es el furor, me atrevería a decir, sintetizando mucho, el furor de la Compañía de Jesús, que también nace bajo esta misma pretensión. Es un rasgo característico que organiza el cuadro y que organiza también el mundo del hombre pequeño de Van Hamen, ¿no? Este es el Leganés, que pudo ser un general hispano que aparece abrasado de furor. En un retrato que le hizo Van Dyck se ve de una manera más clara, pero no lo he encontrado, ¿no? O este cuadro de Feria, ¿no? Ahora hablaremos por un momento, hablaremos en este momento de los bigotes, porque son importantes para comprender que estos bigotes retorcidos en V, que hicieron furor en las tropas españolas de Flandes, proceden de las tropas borgoñonas que tenía Carlos V, procede del grito By God, que expresaban por Dios, expresaban cuando se lanzaban a la lucha. Otro hombre de Mediado lleva este mismo bigote también. Este hombre de Mediado también sirvió en Flandes. Flandes es una línea de fuego, es una línea roja, ¿no? Digamos, ¿no? Y este hombre sirvió en Flandes con el cardenal Infante, y cuando se muere Baltasar Carlos, el príncipe, estaba, digamos que era de su casa, le regala un cuchillo, una espada, y le regala armas de defensa, ¿no? Como un ejemplo, ¿no? Esta virtud y este furor depende de sí mismo, no necesita prótesis. Este es un Marte, es un guerrero sanguinoso, es un guerrero que se encuentra poseído de una determinación sulfúrea por la energía violenta con que no se disimula, y que hizo esa energía violenta, hizo famosos a los diplomáticos hispanos, ¿no? No es exactamente una anécdota de la época, pero circulaba mucho por los cuarteles, por lo menos, y pueden darla enteramente por falsa, pero es bonita de entender, ¿no? En una de las paces, probablemente, ojalá fuera la de Münster y pudiéramos argumentarlo así, no es la de Münster, no es la de 1648, no es la de Westfalia, pero bueno, en una de las paces se encontraron los generales alemanes, ingleses, bueno, no sé exactamente en qué contexto funciona el ejemplito que les estoy poniendo, ¿no? Pero se encuentran con un general español bajito. Yo he conocido a muchos y hay que reconocer que son muy bajos con relación a la esta, ¿no? Bueno, pues este soldado, entonces los ingleses, que ya saben cómo son, colocaron los mapas sobre los que iban a discutir muy altos, ¿no? Y harto ya el general de ver cómo ellos alcanzaban con el dedo a señalar las posiciones de cada uno, sacó la espada y dijo: donde un español no llega con su mano, llega con su espada, ¿eh? Y esta idea está frente a los cortesanos franceses, los aduladores italianos, es importante, porque esa mano que se cierra sobre la espada, recuerden que Quevedo hace etimologías falsas de España y dice que España viene de espada, y la espada y España son lo mismo, y las espadas de Toledo son las mejores espadas del mundo. En fin, toda esta cuestión, esto es la caldeza en todo caso, si no quieren avanzar hacia el furor, si no quieren avanzar hacia el brío, es la caldeza de la que uno de los grandes intérpretes de la monarquía española del momento, Campanella, hablaba, ¿no? Este tal tipo de guerreros además están iluminados por la fe, están sostenidos por una visión serena de lo que es el mundo, ¿eh? Y lo veremos ahora al hablar del otro, ¿no? Estos son los que, como decía Bartolomé Leonardo de Argensola, decía, estos son los hombres que van a utilizar el religioso acero para confundir las sectas y segar las cervices, cortar las cervices de los sectarios, de los heterodoxos. Felipe IV, esto es lo que solicitaba Francisco de Quevedo de Felipe IV. Puede parecernos hoy brutal, le decía: en las venas sajónicas tu espada el acero calienta, ¿no? Le forzaba a que... estoy empezando a saltarme ya porque veo que no voy a llegar al segundo. Estos son los grandes capitanes españoles, que tienen actitudes muy parecidas, salvando todas las distancias. Este es el gran Tiburcio Redín, que un contemporáneo se ha animado a describir
Un contemporáneo nuestro, un historiador, lo describe, ¿no? Y dice: el entrecejo fruncido como un nubarrón de tormenta sobre su mirada dura y desafiadora, los bigotes encabritados por las puntas, el mentón audaz y provocativo, orlado de un pelillo áspero e impertinente, la cabeza revuelta e indómita cayendo sobre el cuello, etc. No estamos ante el cuadro de Van Hamen, ante un cuadro de burlas que hoy nos pueden resultar melancólicas, ¿no? El parecido de rostro con los grandes maestres de campo o con otros maestres de campo es demasiado fuerte como para pensar que estamos ante eso. Dense cuenta también que el rostro, hoy apreciamos mucho la figura, ¿no? Pero el rostro era lo característico del viejo tiempo, ¿no? Era la forma animis, era el lugar donde se expresa el alma. Hay que dirigirse en los retratos al rostro. El rostro es el que da la medida del hombre, ¿no? Y de la mujer, quiero decir, y de todos en definitiva, ¿no? Así que el parecido de rostro con los grandes mariscales, etcétera, pues revela que él está en la misma orden. Y si no lo revela eso, lo revela el hecho de que hay otros hombres pequeños para las burlas en el 17, ¿saben? Si hubieran querido burlarse de él, pues hay de quien burlarse, que era pequeñito y que hacía juegos militares, etcétera. Y este es Juan Rana, un autor, un comediógrafo y el mismo actor muy importante de la época, que fue castigado por homosexual además, y que le gustaba siempre figurar como soldado para que se rieran de él. Hay un Agustín Moreto, que es un comediógrafo del 17, pues dice que salía con la capita a la jineta, que es el modo de montar de los caballeros en la guerra, y con el habla de almíbar. Hacía una contraposición, un oxímoron violento. Este sí que es un oxímoron violento. Fíjense qué distinta disposición de cuadro con respecto al que estamos viendo antes, ¿no? Bueno, hasta aquí entonces la superación de la tristeza por la conformación corporal. Hemos visto que hay otro afecto que puede tapar esa melancolía, esa tristeza que nos produce nosotros mismos la observación de nuestras fragilidades y nuestros deméritos, digamos, ¿no? Si nuestra cabeza y nuestro ánimo está preparado, no importa cómo estemos, y tenemos muchos ejemplos de ello, desde Pistorius hasta el que quieran, ¿no? Vamos ahora al otro retrato con el objeto de revisar, ¿no? Wow, ¿qué ha pasado? Bueno, iba a decir que para reírse hay largas. Este patizambo, llamado así en la época, está imitando una postura militar, como están viendo, está utilizando el cayado como una postura militar, y aquí sí se ve la entidad del oxímoron. El oxímoron aquí es muy fuerte, no tanto en el caso del soldado que hemos visto, ¿no? Para referirnos ahora a este otro soldado, nos encontramos ante un desvío evidentemente metafórico, ¿no? Así no se mueren en los campos de batalla, vamos a decirlo. En las batallas barrocas, ahora explicaremos un poco cómo eran y veremos algunas imágenes de cómo quedaban los cuerpos, ¿no? Bueno, nos lo podemos imaginar. En toda guerra el cuerpo nunca queda de esta manera, ¿no? Aquí la violencia está finalmente ausente, pero hay que recordar que la batalla ha debido pasar por encima de este cuerpo, ¿no? Los sangrientos destrozos de Marte, como decían los poetas del 17, han tenido que ocurrir en algún momento, ¿no? Y ha tenido que ocurrir aquello que decía Baños de Velasco. Utiliza una palabra que quizá ahora mismo conglobado, significa que la masa de cuerpos destrozados en las batallas y en la guerra y en toda masacre forman una especie de conglobado, en donde está indistinto la sangre, los huesos, etcétera, ¿no? Esto es el resultado de una batalla, y nunca dice conglobado lodo de los cuerpos de tantos hombres heridos, atormentados y despedazados, ¿no? Este es un soldado enemigo que cae, creo que es de Carducho, pero tampoco estoy muy seguro, ¿no? Este es el cuerpo de un caído, torsionado, extraño, y con todo no es el más grave que podría ser llamado, ¿no? O que podría ser
traído a colación, pero bueno, lo he querido traer. Los grabados son mucho más brutales y sobre todo si son de los centroeuropeos, ponen a los soldados españoles. Tenía uno que me hubiera gustado traer en donde el zapato que utiliza en nuestro cuadro ha sido desplazado, se ha quedado descalzo. Es lo primero que te quedas en una guerra, me imagino. Me puedo imaginar en una gran batalla, lo primero es perder el pie, perder los zapatos, perder todo, ¿no? Y en este caso de este grabado pues está, ¿no? Los poetas de la época revelan este conglobado, ¿eh? El campo de batalla es un conglobado, no se ha quedado ningún cuerpecito gentil, brillantemente vestido para la muerte, ¿no? Porque, como decían los poetas de la época, el hombre de tierra es, y en tierra se vuelve a convertir, en conglobado de nuevo. Les recuerdo esto, ¿no? Ningún campo de liza representado a lo realista tiene esta apariencia que tiene la imagen, nuestra imagen, digamos, ¿no? En realidad es un globus amoenus, una especie de... Creo que desarrolla el tema de la muerte en Arcadia, o hay alguna comitancia con esto, ¿no? Montero Espinosa, que fue un teórico de la época muy importante porque escribió un libro que se llama Demócrito y Heráclito, los santos protectores de la melancolía, disputan sobre la guerra, ¿no? Y en ese libro extrae una lección positiva rápidamente de la destrucción de los cuerpos, ¿no? Ante el tipo de muerte que se produce en la batalla barroca, ¿no? Dice, en él, las heladas cenizas de tantos héroes que desde lo cóncavo del sepulcro, desde el cóncavo del sepulcro, están encendiendo la memoria para que en el fuego del espíritu nunca se apaguen las centellas del ejemplo. La muerte, pocas veces la representación de la muerte termina en eso mismo, sino que suponen una amplificación y suponen una apertura hacia otra perspectiva, ¿no? Que es de la que un poco trataré en lo poco que sigue, ¿no? No hace falta que les diga que la descripción de las batallas de la época son terroríficas, ¿no? Montes de picas, espantosos truenos, nada se deja intacto, despidiendo diluvios de balas por las bocas, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio, la cripta natural en que descansa este cuerpo de guerrero hispano nos anuncia la fuerza persuasiva con la que se diseñan en el periodo barroco los lugares virtuales, los ficta loca. Es un lugar virtual, no existe, está ahí puesto por la imaginativa del autor, ¿no? La mostración de la muerte y el desastre está retorizada en función de qué quiere exactamente decir. Pienso, pero no me hagan mucho caso tampoco, no soy un especialista en pintura, desde luego, ¿no? Encuentro grandes concomitancias entre esta muerte y lo que podríamos llamar la tradición militar de la muerte del soldado cristiano, que está tantas veces representada en los discursos elegíacos, cuanto excepcionalmente puesta en imagen en la pintura. La rareza de la pintura es mucha porque nunca se representa esa muerte tranquila, ¿no? Se trata de un duelo comedido, ¿no? Se trata de aquello. Séneca es una gran referencia para los hombres del 17. Séneca decía, llora muy poco sobre quien ha muerto, decía Séneca, ¿no? Llora muy poco sobre quien ha muerto, no lamentes tanto la muerte, ¿no? Jiménez de Ayllón, que es un autor que escribió cerca de 1590, unos versos a los ilustres y valerosos varones que acompañaron a Flandes al duque de Alba, describe el cadáver de uno de ellos estableciendo una relación que también vemos dibujada en el griego, en el retrato del conde de Orgaz, y en este cuadro del Greco que es de Julián Romero. Julián Romero era un capitán de Flandes que muere. Julián Romero no tenía brazo, no tenía pierna, no tenía ojo. Pasaba un poco lo que a Millán Astray. Y entonces este cuadro lo que recoge es el momento de la resurrección, en donde el cuerpo íntegro, el cuerpo ya sublime, digamos, del gran, esta vez también hay que decir que gran Julián Romera, el capitán Romera, pues es recogido por su santo patrimonial para llevarle al cielo. Están ambos ya dispuestos a iniciar el vuelo iniciático ¿no? Este es el cuerpo, decía Ayllón, este es el cuerpo ilustre, belicoso, a donde habitó el alma en fe cumplida, que de este suelo al cielo fue subida con victoriosa palma a más reposo. El cuerpo quedó en calma. Esa connotación de un cuerpo en calma es importante para la época. Los cuerpos están en calma, los cuerpos de los justos siempre mueren en calma, ¿no?
valeroso, que a Dios sirviendo en lid perdió la vida, mas túvola la eterna apercibida. Alguien le había preparado la vida eterna, ¿no? Este pensamiento se afirma constantemente con las derrotas. A medida que crece la cierta debacle de las armas españolas y las derrotas militares, se afirma en una necesidad, en una sociedad necesitada de legitimar, ¿no?, estas acciones, ¿no? Un argumento dedicado a la muerte de Felipe IV, que fue famoso en toda España, un argumento para que concursara a los poetas, reza de la siguiente manera: es en los héroes más triunfante la muerte que la vida, ¿no? Este es el soldado católico que de alguna manera teorizó desde Jerónimo Gracián. Esta es la sangre generosa, la sangre de los que han dado su ese. Ha sido Philip Aries el que ha observado, no es una observación que pueda hacer yo, por supuesto, que en todo caso estoy hablando por la voz de otros, ¿no? Aries ha observado, Philip Aries, de nuevo el gran también, el gran estudioso en este caso, ha dicho que la imagen más cierta del más allá es el reposo. Si el cuerpo está en reposo, entonces es que hay una salida hacia el más allá inducida por los estos. Hay un soneto famoso a los Pimenteles, que fueron tres héroes de las guerras de la época, que el conde de Rebolledo recoge en su título, que dice, bueno, los tres Pimenteles: Alonso muere en Lombardía, García muere en Flandes y Diego muere en Cerdeña, ¿no? Y todos ellos yacen hospedados por la tierra, como dice el poeta, ¿no?, en su más verde edad arrebatados. Era importante esa edad, ¿no? No es la edad de un anciano, por supuesto, ¿no? Esto es una vanitas guerrera que expresa desde mi punto de vista, está lejos del naturalismo, está investida de un simbolismo que lo que en realidad está mimetizando es el cuerpo de Cristo, es la imitatio Christi, es la muerte martirial. Y aquí haría una referencia a los santos, a los soldados romanos catacumbales, de los que España se llenó en la época, ¿no? Esta es la muerte que recibieron los soldados, estos santos extraídos de las catacumbas de Roma. Muchos de ellos eran soldados, y esta es la muerte, la llamada en la época. Estos son los mártires de Dios, estos son los que están in somno pacis, en el sueño de la paz, ¿eh? La paz sea contigo, se dice todavía hoy, ¿no? In somno pacis, este es el sueño de la paz, el sueño en espera de la resurrección. Y esto hay que contextualizarlo, la muerte que hemos visto de nuestro caballero, hay que contextualizarla dentro de esa guerra de religión que se vivió en la época, ¿no? Lope de Vega en su Jerusalén dice una cosa impresionante, ¿no?, al respecto. Dice: donde la tiene Cristo sepultura, dichoso yo si donde murió muero, ¿no? Este es el ideal hierosolimitano, el ideal que luego se combina con el ataque visceral y sin concesiones a los herejes del norte, a los luteranos, a los calvinistas, a los ingleses finalmente, etcétera, ¿no? Bueno, los infinitos detalles, los infinitos textos de época, naturalmente, ejemplifican eso. Me quedaría entre los muchos, estos son los soldados magnánimos, hay muchos nombres que le competen a esta nuestra imagen, ¿no? Pero me quedaría con la imagen del propio Hidalgo Fuerte, el producto de la novela del Hijo del Ciervo, vamos a llamarle así a Cervantes, ¿no? Cuando dice: yace aquí el Hidalgo Fuerte, ¿no?, que a tanto extremo llegó, de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte, ¿no? Esto es lo que escribe. Lo que no está aquí expreso es el trágico sublime de la batalla, la mesa de Marte, como se llamaba entonces, la mesa donde el conglobado de los cuerpos, en donde pasea la muerte desnuda, sin mayores implicaciones, que va a destruir, que va a crear un lodo humano del que no se salva nada, ¿no? Aquí no, hay una opción por la lección serena de la muerte, porque la muerte está abriendo la escena de la resurrección. No puedo interpretarlo de otra manera, ¿no? Estilísticamente hay una conexión con el Cristo de Mantegna y con el escorzo de los Cristos. Esto lo digo de pasada, ¿no?
Algunos detalles revelan esto, esa cabellera abundante que tenía que haber estado cubierta con un capacete o una especie de casco, porque en las batallas naturalmente la gente no iba con la melena suelta, pues hasta esa melena está refiriendo un momento resolucional. En la época se lee mucho las homilías del obispo de Antioquía, y allí hay numerosas referencias a esta idea de que hasta el último de los cabellos formará parte de la resurrección. El cuerpo glorioso recoge sobre sí todo lo que ha sido su dimensión. Estos trabajos militares están entonces en espera de una resurrección, están conexionados con la tumba de Cristo y con el pábilo que en ella se expresa. Si quieren, hasta podemos conectarlo con un texto que a mí me gusta mucho, pero que es muy malo, que es de Eduardo Marquina, En Flandes ha puesto el sol, ¿no? Hay un momento del texto que me parece que pone unos versos que están bien, ¿no? Dice de un guerrero que ha muerto, ¿no? Antorcha es mi espada rota en tus manos, Albertino, alúmbrame ese camino que vuelve de la derrota, alúmbrame el camino que hay para después de la derrota, para después de la muerte, ¿no? Bien. Quería decirles que naturalmente este soldado tiene también conexiones con esa muerte o enfermedad o herida del sebastianista, ¿no? Digamos, el ejemplo, el icono sebastianista está muy presente en el siglo. Este es el cuadro de Maíno, en donde debajo de toda la gloria militar hay un soldado español herido, al que una especie de Santa Irene le está curando las heridas, ¿no? Porque este es otro cuerpo que ha aparecido en la lucha contra los herejes, ¿no? Y por lo tanto está llevado todo nos podemos preguntar por qué este cuadro, en buena medida también por una asimilación moral de la derrota. Era preciso, llegó un momento en la historia militar española que había que asimilar la derrota y convertirla en algo bueno, ¿no? Rivadeneyra, los jesuitas lo hicieron en el caso de la Invencible, pero no quiero abrir aquí otra dimensión. Ustedes saben que cuando la armada queda derrotada, Rivadeneyra y los jesuitas construyen una figura nueva que estaba en las viejas escrituras, pero que le va a servir para contentar y legitimar el esfuerzo hecho con la Invencible. Se llama tribulación, y la idea es: Dios castiga a quien ama. Precisamente te castiga porque te ama, no por otra cosa, y deja a los malos que triunfen, ¿no? Bueno, ahora sí ya termino. Creo que un icono fuerte y significativo de la melancolía se produce con un soldado que vuelve de la guerra de los 30 años o que se va a alguna parte. Este es de un pintor holandés que pintó la paz de Münster, la paz de Westfalia, y que hizo un cuadro muy interesante de analizar, por cuanto de la parte española figuraron allí sobre todo los sacerdotes, ¿no? Mientras que los otros eran ya burgueses, hombres de Estado, etcétera, ¿no? Bien, esta escena puede darnos pero déjenme también, para ya finalmente terminar, y ya que estoy hablando de melancolías imperiales, ver que algunas de esas melancolías imperiales pueden sobrepasarse. No se trata de ahondarse en la tristeza, en la deslegitimación. Un pintor raramente, ni siquiera Valdés Leal, con sus visiones tan crudas de los pudrideros, está queriendo decir que ya no hay nada más que el pudridero, ¿no? Como hoy pensamos muchos de nosotros, ¿no? Sino que, en definitiva, en la época se le da una salida a ese sentimiento de que en realidad la vida es muy corta y vale poco o valdría poco, ¿no? ¿Dónde van a parar los señoríos?, se preguntaba Jorge Manrique. Bueno, si quieren una motivación totalmente melancólica de las fuerzas imperiales, una mirada melancólica, una doble mirada melancólica sobre el estado de las armas de España hacia los años 40, 50, 60, pues me la da un Francisco de Heredia,
estos legitimadores, estos teóricos españoles, qué fuertes, qué significativos son, qué importantes son y qué poco los consideramos, porque tenemos los grandes nombres y siempre tiramos de ellos. Pero Francisco de Heredia hace una comparación y dice que la monarquía católica ha hecho los 12 trabajos de Hércules. Recuerden que en el Salón de Reinos estaban los 12 trabajos de Hércules y estaban los generales que habían hecho algunos de los 12 trabajos de Hércules. Habían vencido en muchos horizontes, habían abierto horizontes, habían abierto muchos espacios, ¿no? Entonces, Francisco de Heredia dice, ha hecho los 12 trabajos, pero está exhausta y combatida de todos. Y entonces al final de su recorrido se pregunta, ¿dónde hallaremos nosotros, los españoles, mar que nos sufra, ni tierra que nos acoja? Pero esta no es con todo el final, porque quizá la pieza más, en este terreno más melancólica, la pieza que quiebra toda la estructura de la legitimación de las armas españolas, la produce un jesuita, como siempre, ellos jugando en muchos frentes y de muchas maneras, ¿no? El jesuita Vieira, llamado Boca de Fuego, ¿no? Arma de fuego en la palabra, ¿no? En el último de sus sermones hizo una cosa, cuando estaba agobiado en Bahía, en Salvador de Bahía, por las armas de los luteranos y calvinistas que iban a destruir las iglesias, etcétera, hace una cosa, rompe por completo las estructuras de lo que es la sermonística y la manera de dirigirse a los pueblos católicos, ¿no? Se presenta en la iglesia y se gira contra el altar, sobre el altar, y le interroga a Dios, interroga a Dios. Esta interrogación, yo creo, y con esta desearía terminar, y les ruego que me perdonen la extensión misma que no he calculado bien, esta interrogación nos interroga también el sentido melancólico de un imperio, y habla muy bien, según mi modesto parecer, de esa idea de desistimiento del imperio y finalmente melancolía imperial. Le pregunta a Dios, si esta había de ser la paga por el fruto de nuestros trabajos, ¿para qué fue trabajar? ¿De qué sirvió serviros? ¿Para qué derramamos tanta sangre y tan ilustre en las conquistas? ¿Para qué abrimos los mares nunca antes navegados? ¿Para qué descubrimos las regiones? ¿Para qué sometimos a nuestra costa las cervices de los enemigos de vuestra ley y pusimos la planta en climas no conocidos? Y ahora suponemos que hizo ahí una parada y dejó muy emocionado al auditorio y dijo, abrazadnos, está hablando majestático, destruidnos, consumidnos a todos, dice, pero puede que algún día necesitéis de españoles y portugueses, y esos ya no los hallaréis entonces, habrán sido eliminados de la tierra. Bueno, muchas gracias y repito, perdón. Desean, no sé cuáles son las costumbres de la casa. Hay una cosa que me ha llamado un poco la atención. Hay unas referentes relacionadas con ellas, en general con toda la península, o sea, sí, españoles y portugueses. Sí. Y se ha reforzado con esta cita final de padre Antonio Vieira. Me llama la atención en ese sentido por qué en España no se ha producido un sebastianismo. Bueno, en cierta manera, sí. Bueno, porque lo tenía la península hermana, ¿no? Después de todo, Portugal ha sido siempre parte del complejo ibérico y sus mitos y sus mitologías han cruzado la península. Entonces no veo una gran necesidad, porque históricamente no pasó lo que les pasó a estos portugueses. Pero el mito sebastianista es asumido por la propia entidad, la entidad ideológica del cuerpo de la nación, de la monarquía católica. Lo integra rápidamente y hace muchas acciones en ese terreno. Y gran parte de su obsesión para liquidar a los islámicos está basada en esa idea, ¿no? Tuvimos un rey que penetró profundamente en el espacio africano. Nosotros debemos seguir, porque hay que reconquistar los santos lugares y hay que paralizar esta religión
que compite con nosotros y compite con el judaísmo en violencia, ¿no? Me refería más que nada porque el sebastianismo portugal, el elemento central es, podríamos decir, la esperanza mesiánica de que va a venir con Sebastián y va a resolver los problemas, sean el gobierno de los pueblos que nos gusta, sea la oposición a principios del XIX, o sea incluso ya en el siglo XX hasta PSOE echa mano del sebastianismo, sí, pero cierto. siempre con ese mesianismo de que va a haber, no ya separado totalmente del combate al Islam o el combate al Islam. Es la esperanza de que alguien va a aparecer de repente y va a resolverlo. Eso es lo que Lo encuentra faltar en el ámbito. en España, quizá, aunque haya un Roctuar o que haya una parte de Westfalia, aunque haya, no llega a aparecer una figura así. Cierto, en ese terreno. Y me pregunto si de alguna manera los infantes cumplían esta función, ¿no? Por lo menos en el espacio militar sí la cumplían, porque Baltasar Carlos fue muy representado como un hombre, un niño, un puer senex, un niño que cuando se hiciera joven sometería a su imperio, y hay muchos textos de ese terreno. Este es el que sometería a los turcos, a los bereberes, a los holandeses, a los ingleses. Este sería el que apaciguara América finalmente en sus límites, en sus vecindades. Pero desgraciadamente la historia de los infantes españoles es también muy dolorosa, en el sentido de que se les espera, no llegan, se malogran, ¿no? Y Baltasar Carlos fue el gran malogro, ¿no?, de la época, y quizá con él había podido encarnar algo de ese gran mito, pero dejemos a los portugueses que su construcción sebastianista es muy compleja, y ellos patrimonializan en el mundo ese sebastianismo, y en parte es inductor de su melancolía, no llega el político que les haga recuperar esa energía, esa energía que era la que conduce las armas y conduce los niveles imperiales, ¿no? A mí me ha recordado la primera parte cómo esas imágenes todavía hoy tienen una vigencia en nuestro imaginario, y es que el gigante, sí, cuando estábamos viendo El hombre pequeño, sí, de Mandelhammer, el gigante, yo me estaba acordando todo el tiempo de una serie que causa furor, que es Juego de Tronos. Claro. Y ahí justo sale el hombre pequeño, que sí, es el que tiene que salir a la batalla y enfrentarse con la espada, y el gigante, que en este caso es una mujer, que es la defensora de las damas y todo eso, y cómo todavía eso realmente se entiende ahora muy bien para la gente que sigue esa serie, porque son los mismos valores. En efecto. No solamente eso, sino que el tipo iconográfico, y no he querido... Este es un espacio muy serio para hablar de Juego de Tronos, pero desde luego yo tenía en la cabeza, porque siempre me ha impresionado esa determinación de ese hombre pequeño, que es todo determinación, que es todo voluntad, que no tolera las burlas, que solamente los criminales y los canallas pueden reírse de él, porque los que saben que es un hombre que con toda su potencia y con todas sus características de sufridor, de víctima además, etcétera, ¿no? Ese rostro, ese tipo icónico es muy determinante. Su cuerpo podemos pensar y puede inducir algún sentimiento incluso de tristeza, pero su rostro no. Su rostro es todo determinación, es todo energía, y nos da la medida, y creo que ahí lo desarrolla muy bien. En la obra desarrolla muy bien este carácter que le posee, ¿no? Este carácter fuerte y decisivo, que por cierto es el que encarna también, es el que a menudo encarna en los hombres que podemos llamar de mediados, no solamente en ese terreno de pequeños, sino en otros terrenos también, ¿no? Cuando alguien está de mediado, entonces hacen un súper esfuerzo, ¿no? Desarrolla una energía mayor para compensar las pérdidas, para compensar las limitaciones, ¿no? Y esa es la base de la sordera de Beethoven, y es la pequeñez de no sé quién. Nuestros grandes, para volver ahora a los grandes novelistas y a los grandes españoles, han sido siempre hombres pequeños, ¿eh? Hay que recordarlo. El gran Leopoldo Alas Clarín era un hombre pequeño, y de eso se reían los canallas de Madrid, que no le gustaba la regenta, pero caramba, ¿no?
Y esa consideración está muy bien, y traer a imagen este rostro tan característico está muy elegido, porque ese rostro está muy trabajado, ese rostro está muy bien determinado y nos conmueve realmente, o por lo menos lo ha hecho a mí, y hasta el punto de que sí, he pensado traerlo, pero ya digo, forzado un poco por la seriedad del lugar, me parecía muy conveniente hablar de Juego de Tronos. Venga. A ver, bueno, he sudado lo que no está escrito, ¿eh? Calor se pasa aquí. Sobre todo con el... ¿No te ha molestado el ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque con Las ferias. en la plaza. Ah, las ferias. Es el aniversario de la cafetería. Ah, sí. Aquí hemos acabado ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? 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 Hola.